has apuntado a una serie de elementos que voy a desarrollar luego en el escrito, en la presentación, y que espero que, bueno, primero no aburriros y espero que sobre todo captéis. Voy a intentarlo de forma pedagógica transmitiros cuál es el sentido de mi proyecto, que es lo que subyace en el título de La ciudad de las cúpulas, que ya empieza a oírse. Y bueno, supongo que algunos tendréis la incertidumbre de conocer esta ciudad imaginaria, por supuesto, aunque tenga referentes de la realidad, como en Melilla, los paisajes, los escenarios, lo iremos viendo, iremos conociendo esta ciudad de las cúpulas a través de un viaje emocional más que real. Bueno, como dijo Cavafis, lo importante es el viaje, ¿no? Que esté lleno de experiencias y de aventuras, y es lo que yo espero, que a través de este viaje que vamos a hacer vayamos conociendo esta ciudad que tiene plantada en mi memoria sus raíces. No puedo obviar que dónde he nacido, cuál es mi entorno inmediato, los objetos, todo lo que me ha rodeado y que he intentado plasmar en mi obra. La ciudad de las cúpulas no podría entenderse parcialmente si nos quedáramos con algunos de los aspectos, sea el arquitectónico, sea el de los objetos pequeños, cotidianos, esos objetos cotidianos de los que hablaba Margarit Yourcenar, ¿no? Que son los que nos apropiamos a lo largo de toda la vida y nos negamos a renunciar a ellos al final de nuestra vida. Entonces, resumir en poco tiempo tanta obra me ha resultado muy difícil. Voy a intentar hacer ese recorrido, ese viaje imaginario. Primero haré una introducción de mis orígenes, porque sin ellos no se podría, aunque tiene poco que ver con la ciudad de las cúpulas, pero sin esos orígenes no se puede entender lo que vino después, lo que ha venido después. Así que paso a proyectar cortitos, unos 5 minutos, pero como digo, son esas pequeñas pinceladas que nos van a introducir en mi proyecto. Luego ya iremos haciendo ese recorrido más pormenorizado. Bueno, pues empezamos.
gracias. Estáis viendo ahí la fecha, como digo, 1978 es el año en el que realizo mi primera obra, que bueno, ya la podemos ir viendo, y voy a aprovechar para explicarla, que como veis, no tiene nada que ver con la ciudad de las Cúpulas. Es decir, esta primera época, mis comienzos, mis inicios, como la de cualquier adolescente, es un periodo de introspección, primero personal, pero después de conocimiento de lo exterior, de hacerme infinidad de preguntas, preguntas de todo tipo, ¿no? Esta primera obra, inspirada de alguna manera, como veis, en las obras del Bosco, un pintor que en aquella época me obsesionaba, el Carro de Etno, el Jardín de las Delicias, esta concurrencia de personajes extraños, de situaciones surrealistas, como inicio del surrealismo, creo que aquí tiene una influencia dominante. Este dibujo es muy pequeñito, tiene el tamaño de lo que es un folio, un DIN A4, y lo realicé en el instituto el primer año que llegué al instituto. Bueno, no, el año 78 fue el segundo año que estaba allí en el instituto, y a mí me gustaba, aparte de jugar al fútbol en los recreos con mis compañeros, también me gustaba irme a la biblioteca y dedicarme un ratito al dibujo, que iba haciendo a ratitos, lo iba haciendo a ratos, cuando en los recreos, en las horas libres que teníamos. Aquí veis, no sé si lo llegáis a apreciar, hay una mosca, y esa fue la excusa del inicio del dibujo. El dibujo comienza con una mosca, y el resto del dibujo crece como desarrollaron los surrealistas casi por automatismo. Es decir, tal lo que el cerebro me iba dictando, así los elementos iban apareciendo. Hay que tener en cuenta que yo tenía en aquella época, tenía 16 años, era muy joven, entonces, bueno, pues las cosas que a mí me obsesionaban en aquella época, supongo que las de cualquier adolescente, ¿no? Aquí hay influencias de cómics, de cuentos de infancia, de películas, está Hitchcock, bueno, ¿qué os voy a contar? Porque es un cuadro, es un dibujo para estudiarlo. Eso quizá los psicoanalistas sea su trabajo. Bueno, a partir de los comienzos, ya en el año 79, el primer óleo que realizo, y se lo dedico a mi madre. Esta es una foto que interpreto, bueno, que copio, pero literalmente, una foto de mi madre pequeñita, su título es Mi Madre, de hecho, y es, como digo, mi primer contacto con el medio, con el óleo. Trabajado de una forma quizás muy ingenua, muy primitiva, pero que ya hace vislumbrar en mí algo que me motivaba, es decir, tenía que expresarme de alguna manera, bien en dibujo, bien en pintura, aunque yo me considero más dibujante que pintor, porque entre otras cosas pienso que el dibujo es la base de todo, la línea es la base de todo, el resto viene después. Y bueno, vamos a ir haciendo el recorrido. Estas primeras obras del año 80, como veis, nada que ver con la ciudad de las cúpulas, son los fantasmas que en aquella época, pues, a un joven adolescente le dominan. Quiero traer a colación también una frase de mi ya difunto amigo Miguel Fernández, poeta que fue Premio Nacional de Poesía, que me escribió el primer artículo que me dedicaron en la prensa cuando hice mi primera exposición. Estamos hablando del año 83, con 21 años. Mi amigo Miguel me dedica esta frase que me parece que resume perfectamente estos inicios. Dice: Baeza, pintor de asedios, los obligados que conmocionan. De ellos tal vez el que más se vislumbre sea el de su erótica, entre efébica y progenitor. Bueno, entre las obsesiones que puede tener un chico de esa edad está el sexo, está el amor también, pero está el sexo, está, como vamos a ver más adelante, está la muerte. Estos son dibujos realizados mediante la técnica del puntillismo, a base de puntos. En aquella época estaban de moda los Rotring, unos estilógrafos del 01, la punta más fina, y a base de puntitos
y sin dibujo previo, porque bueno, yo era muy bestia en aquella época, pues sin hacer un boceto previo ni un encaje, el dibujo iba creciendo sobre el papel. La muerte, como veis, tanto en la Celestina, una interpretación de la imagen de la bruja, la Celestina, o este que tiene un nombre muy enrevesado, pero me apetece comentar lo que es, que se titula Cuando las conciencias se ensañan con rencorosa furia sobre su soporte vital. Este título tan largo, pues bueno, también una influencia de Dalí, que le ponía unos títulos larguísimos a sus obras y también influye hasta a la hora de titularlo, ¿no? Dalí está aquí, lo vais a ver en obras posteriores, antes de irme a estudiar Bellas Artes a Madrid, y las influencias, como veis en estos dibujos, del cómic. El cómic, yo era un comprador y lector compulsivo de revistas como Metal Harlan, Totem. Bueno, pues las revistas de aquella época, empiezas a conocer a pintores fantásticos, a dibujantes como Moebius, que te influencian mucho en tu obra. Y he seleccionado estas dos porque, bueno, también aparece un simbolismo erótico que quizás sea yo el único que lo sepa interpretar, pero bueno, son elementos que obedecen a ilustraciones de libros que leía en aquella época, o aquel que también tiene un título curioso, que es ese camino que conduce al acogedor Pub, como pub, un pub, pub Veneris, el pub de Venus. Entonces la escalera nos conduce al pubis de esta modelo, y como veis el erotismo está presente en aquella época. Ya una vertiente más escatológica, ¿no? Donde hay de libros que leía en aquella época, ¿no? Sobre falocracia a lo largo de la historia, cómo el falo había sido cultivos de fertilidad a lo largo de la historia, y que, bueno, influencian también mi obra. O dibujos también hechos con técnica de puntillismo. Esta la he puesto porque son más... es un paso más, ya no es blanco y negro, ya no es negro sobre blanco, sino que ya trabajo como trabajaría una impresora de nuestros días. En aquella época evidentemente que no lo había, estaba la cuatricromía en las impresiones de imprenta, que trabajaba por cuatricromía, por capas de color, y estos dibujos los hacía, por resumirlos rápidamente, trabajando primero el color magenta, luego trabajaba con el cian, el azul, el amarillo. Había otros colores que ya empezaron a salir, pero trabajaba por capas, es decir, el dibujo lo redibujaba tantas capas como colores tenía, y siempre a base de puntos y sin dibujo previo. Como digo, era una cosa muy... Ahora con el tiempo lo veo, ahora sería incapaz de hacerlo, primero por la vista y después por la paciencia, ¿no?, que le dedicaba en aquella época. Este es otro óleo, muy de aquella época, que también resume las influencias dalinianas. Está claro que ahí está Dalí en muchos aspectos, con la mezcla de elementos, el juego de planos. Hay un cubismo realista, que yo diría, ¿no?, donde los planos usa multiplicidad de planos, donde nos crean un espacio incómodo y muy original. El inicio con nuevas técnicas, la acuarela, por ejemplo. Aquí ya utilizo acuarela y la plumilla y el lápiz, técnicas mixtas, para desarrollar lo que yo tenía dentro. Es decir, aquí hay un retrato de mi hermana, pequeñita, en aquella época tenía 3 años, lo utilicé como modelo, y bueno, para un propósito de una idea de liberación femenina, que ya en aquella época ya uno tiene conciencia de temas que ahora están muy de actualidad, pero que en aquella época pues quizás no se hablaba tanto. Influencia de la ilustración publicitaria. Y ahora sí, viene un capítulo de los años de formación. Todo lo que habéis visto anteriormente está hecho antes de irme a estudiar Bellas Artes, antes de cumplir los 18 años. En el año 80 me marcho a Madrid y, bueno, es la época del aprendizaje. Y como bien he puesto la frase de Leonardo, el aprendizaje nunca agota la mente. De hecho, creo que todavía sigo aprendiendo. El que diga que lo sabe a
a mitad de su vida pues está mintiendo, se está aprendiendo constantemente. Pero en aquella época la formación era una formación académica. En Madrid se daba mucho el dibujo del natural. Ahí estáis viendo unos dibujos que hacíamos a carboncillo, en el que nos ponían una escena y había que copiarla literalmente. Aquello que ahora puede parecer contraproducente de forma pedagógica, pues a mí me sirvió muchísimo, porque yo siempre he creído que el realismo era el medio que siempre iba a utilizar. A mí rápidamente, sobre todo cuando llegué a Madrid, me di cuenta que yo no iba a ser revolucionario en la pintura. Yo no iba a revolucionar, ni iba a innovar, ni iba a estar de moda, las galerías no se iban a interesar por mí, eso lo sabía, lo tenía claro. Cuesta hacerse a la idea, por supuesto, pero lo tuve claro desde el principio, pero sí sabía que el realismo iba a ser el lenguaje que iba a utilizar para expresar todo lo que iba a ir surgiendo posteriormente. Entonces, a mí me sirvió mucho la academia, entre comillas, esas sesiones interminables, día tras día, delante de una escena para captar el claroscuro, la luz y demás. Aquí he traído algunos dibujos de la época de Bellas Artes, donde las sesiones de dibujo del natural con personas de carne y hueso, con posturas, donde había ejercicios de retentiva, donde el modelo desaparecía y de lo que tú recordabas tenías que hacer el dibujo. Otros son dibujos de movimiento, donde tienes que captar el movimiento de una persona que iba haciendo una postura repetitiva y tú tenías que captar en ese movimiento un instante. Son ejercicios que, como yo digo, y yo creo que si aquí hay alguno que me consta que os dedicáis a esto, creo que de alguna manera lo habéis ensayado. Porque pienso que el artista, como puede ser un deportista o en cualquier otra faceta, en otra profesión, el entrenamiento es fundamental. Y en mi caso creo que este entrenamiento a mí me fue muy útil para luego desarrollar mi proyecto. Antonio lo recordará, esta es una oportunidad que me dio Antonio en su día, que es participar en una carpeta que editó para la ciudad de Melilla, en la que colaboraban, participar con personajes como Barbadillo, Peinado, Estefan, personajes malagueños dentro del arte, y que me eligiera a mí, Antonio, para ilustrar el poema de Miguel Fernández, pues fue todo un honor. Y este es un grabado, yo hice la especialidad de grabado calcográfico, y este grabado representa una supuesta Venus, imaginaria por supuesto, que se encuentra en la ciudad de Melilla, Melilla los fenicios la llamaban Rusadir, de ahí que esta sea la Venus de Rusadir, inspirada en las Venus primitivas como Willendorf o todas estas Venus que eran amuletos de fertilidad. Pues yo me invento esta Venus, que si se aprecia tiene una construcción geométrica. También para mí tiene mucha importancia este dibujo, porque la geometría me ha acompañado a lo largo de 34 años de enseñanza en los bachilleratos, sobre todo donde impartía la asignatura de geometría en general, geometría plana y descriptiva. La geometría empieza a estar presente, creo que el universo, alguna vez lo he comentado, el universo se rige por matemática y geometría, es pura magia. Cuando conoces esta disciplina te das cuenta de la importancia que tiene la geometría en todo, prácticamente en todo. Quizá en el destino de que África me conociera seguro que allí había matemática o algún azar, algún algoritmo que no llegó a conocernos, y la geometría para mí ha tenido siempre gran importancia, y de hecho lo he utilizado para no solo impartir la enseñanza, sino para luego construir mis paisajes, sobre todo el arquitectónico. Esta también, para que veáis que el artista, o yo lo considero así, el artista no debe quedarse en una sola disciplina. Me gustó también las 3 dimensiones, la escultura. Esta es una pequeña figurita de alabastro que representa la curva parasiteliana cogida solamente en la parte de la cadera femenina. Es un trabajo que me gusta decirlo también, es un trabajo de un solo día,
porque yo fui un vago en la asignatura de escultura, y no me cuesta reconocerlo, en Bellas Artes durante todo el año prácticamente no fui a las clases de escultura y había que presentar el proyecto a fin de curso. Me fui por la mañana a las 8 de la mañana al taller con mi pieza de alabastro y de lo que la cabeza, porque no tenía modelos, de lo que la cabeza me dictaba, pues saqué esta parte de la figura femenina que en aquella época pues te empieza a obsesionar, ¿no? La escultura también me llevó a la talla en madera es otra disciplina, es otro medio diferente, otro medio de expresión diferente, no tiene nada que ver con la talla, con la escultura. Esculpir no es lo mismo que tallar, y tallar de la madera, y más cuando no se tiene un boceto previo, pues creé esta figura del Pegaso. Esta obra es muy reciente, bastante reciente. Esto puede tener a lo mejor 12 años. Fue un encargo que me hizo la Ciudad Autónoma de Melilla para crear una escultura urbana, y yo elegí, como no, una simbolización de lo que es una cúpula, pero una cúpula etérea. Está hecha en acero corten y son esas láminas que se entrelazan las que soportan un capitel de cobre y de la cual yo me siento muy orgulloso, porque de alguna manera resume a la ciudad de las cúpulas, es un homenaje también al modernismo melillense. Esto nos lleva a otra faceta dentro del campo plástico que he desarrollado al margen de la ciudad de las cúpulas, que es el de lo que yo llamo orografías humanas. Para mí el cuerpo humano, aparte de servirme la figura del desnudo, bueno, voy a poner una para que lo vayáis viendo, este dibujo casi de tamaño natural, este dibujo de una odalisca que está leyendo en el hammam un libro, me va a servir para comentaros que al margen de la arquitectura he desarrollado muchos dibujos de tipo figura humana, el desnudo sobre todo. Primero porque es otro tipo de arquitectura, te ayuda a valorar el juego de luces o la incidencia de las luces sobre los cuerpos, sobre las orografías de la piel, sea masculina o femenina, y que esa geografía, orografía humana te sirve luego para trasladarlo, extrapolarlo a lo que es la arquitectura. De esto os voy a enseñar, he hecho una pequeña recopilación de los múltiples ejercicios de desnudos que he hecho, tanto femeninos como masculinos. Son fragmentos. He intentado hacer un pequeño collage para que veáis que lo he desarrollado con profusión, porque como yo digo, el dibujo del natural, no es del natural, es de fotografía. No he tenido la suerte de contar con modelos naturales, pero te hace soltar la mano y te da cierta destreza a la hora luego de dedicarle más tiempo, más paciencia a otros trabajos. Son muchos los dibujos que tengo. Esto lo he ampliado para que veáis un poco la gráfica del trazo, muy característico, muy influenciado por los dibujantes renacentistas, Miguel Ángel, Leonardo, Rafael. Esa influencia está en mi manera de dibujar y no reniego de ella. Entonces hay muchos dibujos del natural, sobre posturas, de movimiento. En este, por ejemplo, el trío de 3 figuras, las 3 grafias, 3 danzarines, 3 atletas. El movimiento, la captación o la congelación del movimiento en un instante también es muy válido a la hora de representar, como ahora desarrollaré en representación de la arquitectura y del urbanismo. Como veis, pues se van ampliando los grupos de personas. Este responde a las 24 horas del día, cada una de las figuras representa una hora del día, y este se titula Apátridas, que ya hace una alusión a los movimientos migratorios y al sufrimiento de personas, ¿no? Esas posturas todas que transmiten cierto sufrimiento o agonía.
Las manos. Y que aquí contamos con una persona que me sirvió de modelo para una de ellas. Las manos para mí es otro, a pequeña escala, es otra forma de representar la realidad, porque eso sí que tiene una estructura interna. La mano, dicen que las manos es lo más difícil de representar. Pues yo no sé si si es más fácil o más difícil. Lo que sí es interesante es captar la estructura interna de la mano. Y yo cuando dibujo manos, lo que me planteo es intentar plasmar la naturalidad de la postura, de la estructura interna, esa arquitectura que tienen los huesos, pero también la armonía de un gesto, porque también transmite, es decir, las manos expresan, como puede ser la danza o puede ser el cuerpo humano en determinada postura, las manos expresan. Aquí tenéis una de las manos que curiosamente la tengo aquí, la tenemos en la casa de Málaga, presidiendo el cabecero de nuestra cama. He puesto aquí a mano izquierda una fotografía para que veáis la escala del dibujo. Es un dibujo de grandes proporciones, mide 1 metro por 1,50 y bueno, si os digo que para mí es divertidísimo, pues tenéis que creerlo, porque me lo paso genial. Ya no solo trabajando a una escala que se escapa a la escala, a la pequeña escala de lo que es un dibujo, que habitualmente hago de 1 metro por 70, aquí al trascender esas dimensiones te hace moverte en otros territorios y puedes sentir el vértigo del papel en blanco, del tamaño, si eres capaz de abarcarlo o no. Entonces, el hacerlo de estas dimensiones también me lo planteo como reto, como he dicho antes, que no se acaba de aprender del todo. O estas manos orantes, muy inspiradas en las manos de Durero, pero bueno, yo la llevo a mi terreno, estas manos orantes, o estas manos de un amigo que me sirvió, cuando vi sus manos dije, algún día las tengo que dibujar, y porque me parecen unas manos muy potentes, y la he seleccionado como último ejemplo de las manos, porque me parece quizás de la que estoy más contenta a la hora de realizarla. Y ahora viene otro capítulo, el retrato. Algunos se habéis preguntado, cuando decía Sergio, dice Sergio, la ciudad, porque él lo sabe, que mi ciudad está vacía, la ciudad de Las Cópulas está vacía, no hay ruido, no hay coches, no hay personas, aparece como desierta. Ahora lo vais a ver y diréis, es que no te interesa la figura humana, sí, pero a mí el género del retrato me interesa como investigación. Yo elijo los modelos. Pocas veces he aceptado un modelo, un retrato, porque primero considero que es un género, para mí el más difícil y el más comprometido, desde el punto de vista que muchas veces quien descarga un retrato quiere que hagas milagros, quiere que, como si lo llevaras a un gabinete de estética y le cambiaran las facciones y la sacara quizá mejor o idealizada de cómo es. Y mi objetivo es la objetividad, el ser fiel a lo que represento. De ahí que, como es comprometido, primero no lo acepto y después porque me gusta elegir los modelos. Aquí tenéis algunos ejemplos donde estáis viendo que para mí lo importante ya no es solamente el rostro o la belleza ideal, el concepto idealizado de belleza, sino la mirada. Para mí la mirada es importantísimo. Casi todos mis retratos miran al espectador, no de forma desafiante, sino de forma cómplice. Hay un diálogo entre el personaje retratado y el espectador. He sacado 3 ejemplos para que veáis, son dibujos pequeñitos, hechos a lo mejor en una sesión de una tarde, para que veáis que el retrato también me gusta captar, ir del blanco del papel y que vaya surgiendo poco a poco. No empiezo por un ojo, como puede parecer, sino que hago primero un encaje rápido en tono sepia y de ahí van creciendo los elementos, la luz y demás. Otros ejemplos más trabajados de retrato, como veis, siempre en la mirada,
o elementos simbólicos. Estos sí son, estos tres son encargos. Son encargos. La verdad es que me apetecía hacer a estas tres chicas, primero porque las conocía desde pequeñitas, son del círculo de mi entorno más cercano. Una es arquitecto, de ahí la alusión a la plomada, y la otra alude a un reloj que no tiene agujas, como podéis entender, es un reloj que no marca horas, es decir, habla de la fugacidad del tiempo, un concepto que también hablo luego en la arquitectura. Y para mí mi retrato preferido no podía ser otro, porque es el retrato de mi mujer, y primero por la franqueza con la que está mirando al espectador y porque tiene algo que me gusta, y para mí lo he elegido como mi preferido. Y este último, que os puede parecer un retrato bastante convencional, de rostro de niña, un primer plano, pero quizá lo más curioso de este retrato sea las dimensiones, también al igual que las manos que os he enseñado antes, las manos de Tamimun, que se me ha olvidado comentar, es una señora que conocemos de Marruecos, una señora muy mayor, y que esas manos tienen, en sus surcos de la mano tiene cantidad de historias, ¿no?, de vivencias. Pues en este caso el rostro es el de una niña y os he puesto una foto para que veáis también la escala. Es un retrato que mide 1 metro por 1,50 y bueno, pues fue un reto. Y ya entramos en lo que es la ciudad de las cúpulas en sí. Antes de hacer el recorrido, que voy a intentar hacerlo lo más rápido posible para no aburriros, pero me parecía que los comienzos era interesante conocerlos, sobre todo los que no conocéis esa otra faceta de o periodo de mi producción artística. Creo que era importante para ahora conocer lo que viene después, porque muchos diréis, bueno, ¿y cómo tocando esos temas decides dedicarte a una ciudad? Eso lo vamos a ir desgranando a lo largo del viaje, pero yo podía haber elegido cualquier otra ciudad. Algunos me han dicho, te podía haber dedicado a las cúpulas florentinas o a las cúpulas de Estambul, que son mucho más bonitas que las cúpulas de Melilla. Pero yo creo que todo pintor, todo artista, toda persona tiene una ciudad en su memoria. Y mi ciudad es la de mi infancia, es la de mi entorno inmediato, es la de mis vivencias personales. Y que, ¿por qué me tenía que ir más lejos teniéndola tan cerca? Más cuando contamos con un patrimonio arquitectónico en la ciudad de Melilla, quizás sin parangón en España, salvo Barcelona. Después de Barcelona es la segunda ciudad española con más modernismo de España. Lo tenía a mano, ¿para qué irme más lejos? Y es lo que me rodea. Entonces de ahí que surgiera la idea de la ciudad de las cúpulas. Siendo Melilla la excusa física, en realidad no es un lugar concreto. Vais a ir viendo una recopilación de estampas, de imágenes de Melilla, pero que, aunque aluden a un sitio concreto, para mí es mi ciudad ideal. Yo, a través de la ciudad de las cúpulas, lo que intento es construir una ciudad ideal, inventada. Muchas veces eludo lo que me distrae, lo que me molesta de la realidad, que puede ser, pues, por ejemplo, un rótulo luminoso, una determinada antena, una parabólica, algo que no me gusta, pero lo que intento es crear a lo largo de todo el proyecto, entendiendo la ciudad de las cúpulas como algo completo, algo cerrado, no se puede ver una parte de ella para comprenderla. La ciudad de las cúpulas es esta Arcadia personal entendida como un lugar imaginario donde la felicidad, la amabilidad de la ciudad, de lo que era Arcadia, de esa figura literaria que es Arcadia, lo es para mí. Para mí es mi Arcadia particular, inventada, tomando como referente la ciudad de Melilla. Estamos todos enganchados. Metagonium es uno de mis capítulos. Dentro de la ciudad de las cúpulas hay como pequeños capítulos, son como compartimentos no cerrados, todos forman parte de la unidad, pero cada uno toca aspectos de mi ciudad ideal. Una de ellas es el mar. El mar es
es un pretexto, es que lo que hemos vivido a la orilla del mar no podemos dejar de mirar, de representarlo, de plasmarlo, de hacer acopio en nuestro bagaje pictórico. En mi caso, el mar, mi presencia con el mar es muy a distancia. Tengo que decir, y los que me conocen, yo tengo un miedo personal, igual que el vértigo, el miedo al mar. Yo desde pequeñito fui incapaz de bañarme solo. De hecho, todavía me tiene que acompañar mi mujer de la mano para bañarme. Como el agua esté turbia, yo no veo el fondo, yo no me baño. Es decir, que mi relación con el mar es bastante distanciada. Pero como elemento, como telón, como escenario que se me abre diariamente en mis paseos por la playa, con bicicleta o andando, nuestra presencia tan cercana al mar tenía que de alguna manera tenía que estar en la ciudad de las cúpulas. De hecho, la ciudad de Melilla, su historia es indisoluble del mar. La llegada de fenicios, de romanos, de árabes, luego los españoles a la ciudad de Melilla, no pudo hacerse de otra manera sino era a través del mar. Y estas imágenes que os estoy proyectando son calas, son las calas que algunos hemos vivido, experiencias maravillosas en verano, nos recuerda el verano, estancias largas en los barcos de nuestros amigos, porque bueno, es el mejor barco que se puede tener, el barco del amigo, y que me permitió empaparme diariamente de estas imágenes que recurro a ellas periódicamente. No me obsesiono, pero periódicamente tengo que hacer un dibujo donde aparezca el mar o sobre todo las calas. La orografía tan curiosa que tenemos en la ciudad de Melilla, muy parecida porque es casi especular con respecto a la costa de Granada, a la costa de Motril. Al estar desgajadas, estas plataformas continentales forman parte de la misma tierra y los parecidos son enormes. Esta escala tramontana donde hemos pasado veranos enteros y tenía que hacerle un homenaje. O Mina Rosita, por ejemplo, los restos de una antigua mina de hierro que hay allí en Melilla. Digo Melilla, esto está en la zona marroquí del Cabo Treforca, pero perteneció en su época, cuando el protectorado español perteneció a España, y algunos vestigios industriales como estos perduran allí. O por ejemplo, Calablanca, quizás de mis cuadros preferidos, primero no solo por el tamaño, preside una de las paredes de nuestro salón allí en Melilla, y es un cuadro que me llevó más de un año de trabajo, en sesiones maratonianas, de algunas sesiones de 10 horas diarias. Ahora sería incapaz de hacerlo, pero es un cuadro que de los pocos que yo me he quedado, y uno es este porque no podía deshacerme de él, formaba parte de mi imaginario personal. Aquí os he sacado algunos detalles para que veáis que dentro de esa obra hay de ese universo hay micropaisajes, pequeños paisajes. Podría trocearse Calablanca y cada uno sería una obra en sí misma. De ahí la complejidad laboral, de trabajo, no de concepción porque es muy sencilla. O este cuadro mar adentro, este dibujo que también mide 1,50 m, hecho como díptico en 2 papeles que están unidos. En la parte central no es un mar concreto, es el mar y además con mayúsculas. Es como yo considero el concepto que tengo del mar, esas olas, ese abigarramiento, es casi caligrafía que yo llamo. Puede ser un texto caligrafiado. Las olas no responden a un determinado detalle de una fotografía, aunque evidentemente me inspiré en muchas fotos, pero no está concebido como copia o proyección sobre el papel, y como sé que hay colegas que copian, eso es algo a lo que yo me he negado siempre, ¿no? Lo de proyectar y calcar sobre el papel. Aquí las olas están creadas un poco como en la primera obra que habéis visto, según te lo pide el cuerpo. Pues ahora coloco esta turbulencia aquí,
quiero coger cuál es la cadencia de las olas, y en el momento que ya empiezas a cogerles el denominador común a cómo se representa una ola, ya recreas otra ola diferente. Es decir, aquí hay mucho de creación, aunque alguno quiera ver solamente una instantánea. Para que veáis un poco las dimensiones y cómo es el proceso de trabajo, aquí veis. Lo mismo empezaba por el lado izquierdo que por el lado derecho. Ahora el segundo plano, la pérdida en el horizonte, los primeros planos. Es decir, trabajas un poco a como el cuerpo te lo pide. Llegamos ahora a lo que se llama, lo que yo titulo otro compartimento estanco, que sería Rusadir. Rusadir es nuestra Melilla la Vieja. Es la fortaleza, es una fortaleza que los que la conocéis, los que la conozcáis, estaréis conmigo en que pocas ciudades mediterráneas tienen una importancia tal como la tiene Melilla en este sentido. Esta fortificación, que fue presidio a lo largo de distintas etapas de la historia de España, esta fortificación, con su multiplicidad de planos y puntos de vista con la que yo la he representado, es una ciudad que la podemos encontrar a una escala menor, por ejemplo en Peñíscola, otra ciudad muy parecida que no conozco salvo en fotografía, pero me gustaría visitar, que es La Valeta, capital de Malta, que es muy parecida, transmite esa misma sensación de fortaleza frente al mar, de defensión ante el mar. O San Juan de Acre en Israel, que es muy parecida también. Pues tenemos la suerte allí de contar, junto con el patrimonio arquitectónico modernista, contamos también con otro tipo de arquitectura que me resulta muy atractiva en cuanto a entrenamiento a la hora de conceptualizar la imagen, a la hora de establecer los distintos juegos de planos, esos planos cúbicos que se forman en los lienzos de muralla y que para mí son muy entretenidos y siempre me enseñan algo nuevo. Edil Arcadia Ego. De esto he realizado 3 obras con este Memento Mori, para que sepáis, los que no sepáis a qué responde este latinajo. Memento Mori es algo así como una especie de... en las lápidas solía ponerse alguna frase que de alguna manera dijera que habíamos pasado por este mundo, ¿no? Et in Arcadia ego, es que yo estuve en la Arcadia. Yo tuve el privilegio de vivir la Arcadia, mi particular Arcadia, como he dicho antes, ¿no? Arcadia para mí es ese lugar ideal que quiero construir a través de mi proyecto. Entonces, Et in Arcadia ego es como diciendo, yo estuve allí, yo tuve el privilegio de vivir esa Arcadia inventada. Y bueno, como veis, son recreaciones, esto no existe. Las 2 inferiores están basadas en la isla de Lucema, que son plazas de soberanía española en el norte de Marruecos, pero que yo las convierto en ciudad de las cúpulas. Esa amalgama de cúpulas todas de Melilla, sobre todo las 2 de abajo, son como 2 puntos de vista de la isla de Alucema, donde las cúpulas crecen, pues como puede crecer el limo, el verdín en una roca, pues allí se va desparramando por la roca. Y me invento, o quiero viajar a esta ciudad de las cúpulas, a esta Arcadia, donde me imagino paseando por esas calles. Me gustaría que existiera. Entonces, la pintura a mí me permite echar a volar la imaginación y plasmarlo. Estas chimeneas, tengo una serie de chimeneas que pertenecen a otro escenario, que es el de la arqueología industrial, que seguramente los que no sois de Melilla no conocéis, y Melilla tuvo una pujanza industrial muy importante en la etapa que es previa, en las guerras africanas y antes del protectorado, donde industrias del norte de España explotaban la minería. Cerca de Melilla, en Huizan, eso está en la zona ahora marroquí, y quedan vestigios en la ciudad que la hacen, es otra faceta de la ciudad muy importante, el de la arqueología industrial. En este caso, la chimenea que yo hago aquí
simbiosis. Esto no existe como tal, sobre todo la imagen de la derecha no existe, esas chimeneas no están ahí. Esas chimeneas las he puesto yo ahí, me sirven de excusa para que una bandada de aves migratorias, la obra se llama Migraciones, habla de las migraciones, pues para que esa bandada de aves migratorias pasen entre ellas y crea esa sensación de tridimensionalidad. Entonces, la parte inferior sí pertenece al cargadero de mineral, donde el mineral llegaba de Marruecos, se cargaba en barcos en el puerto de Melilla y son momentos de su construcción. Este es el cargadero del que os hablo. Esta es mi obra de mayor tamaño. Esta obra la he puesto porque, entre otras cosas, esta habla del cargadero de mineral de las antiguas minas de las minas del Rif, la compañía de minas del Rif. Es el cuadro de mayor envergadura. Esto mide, si no me equivoco, cerca de 7 metros de largo por 1,25 metros de alto. Fue un encargo faraónico cuando me lo encargaron y muchos, entre ellos yo, dudaba que fuera capaz de hacerlo, pero no por las dimensiones, sino porque me dieron menos de un mes para hacerlo. Y a mí siempre me han apetecido los retos y dije, bueno, no sé si seré capaz, pero yo lo voy a intentar. Y es un cuadro enorme que desgraciadamente se ha troceado porque esto era para un local comercial que, bueno, desapareció, desgraciadamente, y la obra se desmembró en varios paneles y cada uno de los socios tiene un trozo de la obra. Siempre pienso que si algún día hago una exposición, que sería una de mis mayores ilusiones, poder algún día recopilar esos fragmentos y poder reunirlos en esa exposición. Las arquitecturas encontradas, es un poquito más rápido. La arquitectura encontrada, ¿a qué responde esto? A los ready-made de Marcel Duchamp. Pero para mí las arquitecturas encontradas es como funcionan a nivel de metáfora visual. Metáfora visual en las que yo intento contar algo, no tengo por qué explicarlo, aunque en el libro que ahí he traído un ejemplar lo expliqué. Tengo que decir que el libro, la 4ª edición, se agotó y además, lo digo por si alguien está interesado, pero en ese libro explico a qué responde lo de arquitecturas encontradas. En realidad yo juego con elementos cotidianos, elementos muy cercanos a mi infancia, a lo que nos rodea allí, como puede ser un hexápodo de hormigón con los que se construyó los nuevos puertos de Melilla, la boya, una boya que tiene 1000 historias para los que sean de Melilla, la boya del Club Marítimo, pues es que es un icono, es para nosotros como la farola, a lo mejor la farola de aquí, ¿no? El cañón, que alude pues al pasado bélico de la ciudad, ¿no? A la historia militar de Melilla, el modernismo, esa cuchara de una grúa de las que recoge hormigón, arena o cemento y la traslada dentro de la obra, esos elementos que aparecen aquí puesto un poco como un bodegón. En realidad es una naturaleza muerta. De hecho, la imagen inferior está inspirada en uno de los cuadros de Zurbarán, una naturaleza muerta donde los elementos eran vasijas de barro, esmaltadas. Y yo lo que intento es utilizar la misma luz, el mismo dirección de incidencia de la luz, pero cambiando los elementos. Tenía que haber puesto, por si no tenéis en la memoria visual cuál es la obra de la que os hablo, pero es casi un calco. Lo único que yo utilizo elementos, como yo digo, elementos de una naturaleza muerta de grandes dimensiones. Esta de Sánchez, inspirada en un homenaje a Sánchez Cotán. Sánchez Cotán fue un pintor, terminó Cartujo en un convento, se dedicó a pintar y conoceréis las típicas obras en las que suele haber en estas naturalezas muertas un repollo, un pepino, frutas de las que tenía él también, seguramente en su convento, las tenía a mano y la utilizaba como excusa para representar la realidad. Yo hago este homenaje a Sánchez Cotán utilizando elementos, en este caso, aludiendo a 3 de mis pasiones: la geometría, con el icosaedro, la esfera armilar, los viajes y la cúpula,
no podía faltar la cúpula. Pero aquí son elementos que forman una naturaleza muerta. Esta obra, Arquitectura Encontradas, podría resumirse en esta obra, que es Objetos de culto. Se llama Objetos de culto y es una cúpula muy típica de Melilla, de un edificio melillense de Enrique Nieto. Esta cúpula de estos colores anaranjados, esmaltados, para mí la más bella, la más bonita de Melilla, la introduzco en un paisaje museístico, en un interior agobiante, que crea como una sensación de cierto agobio y como veis es realista. Cuando a mí me dicen es que es hiperrealista tu obra, bueno, te agrada que te lo digan, ¿no? Porque de alguna manera reconocen pues, la parte de mérito que tiene, pero para mí tiene cierto talante peyorativo. El hiperrealismo no es mi objetivo, pero como veis, el realismo, sin realismo, sea más expresionista, más lírico, más impresionista, pero el realismo es un lenguaje que todo el mundo entiende. Entonces yo creo que lo que intento transmitir en esta obra, que sirvió de portada para el libro, lo está entendiendo todo el mundo, porque estoy utilizando un lenguaje, un código muy asequible. Y ahora llegamos a las mezquitas. No sé si Sergio quiere hacer alguna alusión, porque aquí sí que aquí hay mucha relación con el Larache de Sergio, ¿no? Que yo supongo que a él, cuando ha hablado antes de la regresión al pasado, cuando volvió a Larache después de muchos años, fue lo que me ocurrió a mí en la foto de la derecha. Fue una visita que hice después de 40 años a la casa donde yo nací. Esta foto es de mi infancia y estoy en el mismo balcón donde viví pues, mi primera infancia, creo que fueron hasta los 7 años. Y los recuerdos que tengo son fantásticos, porque esto se quedan grabados en la memoria, no puedes olvidarlo. Era el sonido del muecín llamando al rezo diario 5 veces al día. Era asomarte al balcón y estar viendo el mihrab, donde se orientan las mezquitas, tenerlo, vamos, como de aquí a la pared aquella de fondo, era una calle la que nos separaba. Y eso, el sonido de los vendedores ambulantes, el olor, los olores, yo eso lo tengo grabado. Y en la mezquita, está de alguna manera simbolizado en las mezquitas. Algunos me dicen, ¿por qué pintas tantas mezquitas? Digo, porque es que de alguna manera siempre tengo que regresar a ella, a la mezquita. Porque es que forma parte de mi paisaje, mis primeros paisajes. Esta de la mezquita, esta fotografía que luego interpreté en el dibujo, está hecha desde ese balcón donde nací literalmente. Es decir, mi madre me tuvo en ese dormitorio, no fui de hospital, yo nací en esa casa. Entonces todavía tiene un mayor valor emocional para mí. Y esta panorámica del barrio, que sería, si fuera otra ciudad, le llamarían la judería, porque es el barrio hebreo de la ciudad, el barrio judío. Yo nací exactamente, yo nací en esta es la ventana de la que os hablo. Yo nací ahí en esa casa y bueno, aunque ahí está de forma muy modesta en un segundo plano, pero me sirve de excusa para representar esa panorámica del barrio que fue el escenario de mi infancia. Bien, y ahora otro capítulo, diréis, ¿cuándo va a llegar la arquitectura? La arquitectura llegará al final, pero ahora estamos en la pequeña escala. De Rerum Natura es la naturaleza de las pequeñas cosas, esos pequeños objetos cotidianos. El vaso de agua medio lleno, o no sé si era medio vacío. El caso es que su obra era un vaso, yo no sé si era de Dural, era un vaso de cristal normal y corriente, lleno de agua hasta la mitad. Y esa obra se cotizó, se pagó miles de euros por esa obra. A mí me sirvió para, un poco, ¿no?, para decir, bueno, tú estás vendiendo un vaso de agua como el del plátano con la cinta adhesiva, ¿no? ¿Dónde están los límites del arte? Y yo digo, bueno, pues yo lo voy a hacer, pero lo voy a llevar a mi terreno. Y ese vaso de agua medio lleno lo voy a hacer dibujado. Y que además, yo con este tipo de obra me lo paso genial, me lo paso bien porque me ayuda a estudiar, a investigar
el comportamiento físico de los materiales, en este caso las transparencias. Y de esto vamos a ir viendo, por ejemplo, la tetera. La tetera muy presente en mis obras. La tetera, aparte de las connotaciones que tiene con el mundo bereber, tan presente en nuestra sociedad, el rito en sí, el rito de servir un té para nosotros, aunque no lo decimos, pero hay una frase muy bonita que dice que el rito del té se basa en verter primeramente en el vaso, porque sale muy claro, es decir, sale tan suave como la vida, dicen, se vuelve a meter en la tetera, se echa un segundo vaso, dicen que el segundo vaso de té es dulce como el amor, y ya el tercero, cuando tomas un segundo vaso de té, es amargo como la muerte. Esa frase tan bonita que describe el rito del té, yo lo he expresado en varias de mis obras. Y la tetera, aparte, como elemento totémico, es que me parece un elemento tan potente, tan cerrado, un diseño tan fantástico. Yo creo que pocos diseños de objetos y más culinarios hay tan potentes como este, ¿no? Tiene forma femenina, tiene la cúpula arriba, es decir, la tapadera es una cúpula. Para mí, tiene magia, como este caso fue un encargo de la nieta del poeta que os comentaba antes, de Miguel Fernández, y está basado en un poema suyo, en el cual me pidió su nieta que representara, y lo tiene allí en su casa. Ilustra un poema de Miguel Fernández. La tetera tal cual, un ejercicio de... Aquí no son las transparencias, sino que me gusta investigar sobre los reflejos, la incidencia, la reflexión de la luz. Como en esta obra, que es la promesa, se supone que es una promesa matrimonial, donde los contrayentes pues brindan con una taza de té. Bueno, es que a mí me gusta inventarme las películas. O este té a la menta. Este té es muy típico de allí tomamos, donde nos gusta ir a tomar un té con churros, la antigua estación de autobuses, ¿no? Entonces te lo ponen así, en este típico vaso de Duralé, tal cual lo estáis viendo, en ese vasito. Y esto es un óleo, diréis, pocos óleos trabajados. Es que a veces no sabe la diferencia entre un óleo y un dibujo. Yo digo que trato el lápiz de una forma muy pictórica y la pintura la hago de una forma muy dibujística. Y es que yo no veo la diferencia muchas veces en el medio. ¿Qué más da? ¿Qué más da si lo que a mí me interesa es plasmar o contar cosas? Entonces, vasos hay para no parar, ¿no? He elegido uno de ellos, de los más recientes, y veis un poco la escala y mi forma de trabajar. En los detalles, me gustan esos detalles mínimos. O esto donde la talla del cristal, habéis visto antes en el vídeo una evolución de cómo se iba dibujando, aquí aparece con el azucarero. La mezcla del lápiz me permite a veces unas calidades que el óleo o el acrílico no me lo da. El lápiz me da otra calidez, porque además el lápiz te permite dejar como tu huella, el gesto, el trazo. Ese es in Arcadia ego, ¿no? Yo estuve aquí, es decir, lo he hecho yo, no es inteligencia artificial. Y el lápiz tiene esa riqueza que cuando lo ves al natural, dices, está dibujado. Las granadas. La granada, he hecho un par de obras sobre las granadas, pero para mí tiene otro simbolismo. Las granadas, ahí tenéis unos fragmentos, lo vamos a ver mejor aquí en esta obra titulada Tempus Fugit, es decir, habla de la fugacidad del tiempo, la decadencia. Ahora sí que entramos a hablar de la decadencia. En mis obras veréis en la arquitectura, como ahí vamos a hacer un viaje más rápido, veréis que en mis obras aparecen los desconchones, el paso del tiempo. Bueno, tengo que decir que algunos el otro día me comparaban o me decían, me recuerda mucho tu obra a la de Antonio López. Antonio López lo conoceréis,
Tengo el placer, el gusto de haberlo conocido personalmente, pero yo siempre me justifico diciendo que mi obra no tiene nada que ver, salvo en que utilizamos a veces la ciudad o algunos elementos. Él tiene otro concepto del tiempo, él tiene el concepto del instante, él intenta captar el paso del tiempo instantáneo. Y lo mío es el paso de tiempo a un nivel no cronológico, sino a más largo plazo. Cómo el tiempo incide en las cosas, en la arquitectura, en los objetos, como es la fruta. La fruta se descompone, ahí alude a la vejez. Y ese suelo hidráulico, que me encanta, es una debilidad la que tengo por los suelos hidráulicos, los que me conocen lo saben. Estas granadas no estaban en ese suelo, todo es una composición, todo está inventado con fotografía. Yo utilizo material fotográfico y digo, yo quiero hablar de la fugacidad del tiempo, cómo la fruta madura, se pudre y aludo al tiempo, a estos suelos que están desapareciendo, a los que no les dedicamos el más mínimo interés. Yo siempre que tengo a un arquitecto, a un decorador cerca, intento transmitirle ese gusto por estos suelos y que intenten recuperarlos, porque son verdaderas obras de arte. La granada, en este caso la obra se llama Otoño y bueno, pues alude a una estación. Mi proyecto sería hacer un dibujo con elementos naturales de las 4 estaciones. Los chumbos, tan típicos de Melilla, había que pintarlos. Yo podía hacer una naturaleza muerta, pues, ¿qué te digo yo? Con otros elementos mucho más sofisticados, estéticamente a lo mejor más bellos. Pero para mí el chumbo, que aparte que es una fruta que me encanta, es que me retrotrae a la vendedora o al vendedor de chumbos que llegaba a casa, que te los pelaba allí mismo, en un cubo, de esa ciudad ideal. Lo sigo también. Aquí con un componente erótico. Es evidente, ¿no? Entonces, aquí no es la fugacidad del tiempo, aquí es un periodo de máxima vitalidad de lo que pueda vivir una persona, ¿no? Pocas veces tocan las plantas, pero tenía que dibujar lo que es un ave, una pita que llamamos allí. La pita, cómo se va deformando la hoja a lo largo que va creciendo, se va pudriendo, crea unas formas maravillosas, tenía que dibujarla, o una chumbera. Y ya pasamos a la arquitectura. El paisaje, la geometría del paisaje. Hay dentro de mi producción unos paisajes que vais a ir viendo en 2 o 3 instantáneas, cómo evoluciona, un poco según como lo planteó, por hacer un resumen, cómo planteó la sintetización del paisaje Mondrian. Él era un pintor impresionista, digamos, figurativo, que pintaba árboles, paisajes, pero va llegando a una sistematización de lo que veía, a quedarse con lo esencial. Y de alguna manera yo retomo esas consideraciones que él hace en su pintura para sistematizar el paisaje, entender el paisaje como un juego de planos casi cubista. Yo llamaría cubismo realista o realismo cubista, o impresionismo cubista, porque mi idea es que se cree una impresión. Por ejemplo, de El Benajadú, que es un pueblo de adobe que hay cerquita de Marrakech, donde se han rodado películas como Gladiator y eso, que si alguno está en Marruecos, le invito a verlo porque es una preciosidad. El Ksar o la Kasbah de El Benajadú es una preciosidad. Aquí lo que hago es una interpretación muy figurativa. Aquí lo que interesa es la luz y la sombra. Esta imagen, que es el mismo pueblo que habéis visto en el anterior, El Benajadú, aquí ya sí que eludo todo lo accesorio. Aquí ya no hay ventanas, aquí ya no hay almenas, aquí no hay calles, aquí es un juego de planos que cuanto más te alejas, mejor ves ese paisaje, tal y como
se te aparece en un golpe de vista. Y ya llevándolo a una escala mucho mayor, por ejemplo, esta vista de Schauen, que conocerás perfectamente. Este cuadro está hecho después de un viaje a Schauen. Las impresiones que te dan esas casas pintadas de azul en ese paisaje ocre marroquí, pues aquí es casi, es un mosaico, pero que es mi idea de la Schauen, las impresiones, lo que me quedó en la memoria, en la memoria visual de mi visita a Schauen. O que Isabel, quiero que lo veas, que es Tetuán, es una impresión de Tetuán, del mismo viaje, sobre unas fotografías que hice allí, y es, pues bueno, el lienzo que se aparece del abigarramiento de las construcciones marroquíes. Aquí no me importan, salvo aquel minarete y tal, a mí no me... Mi intención no es que se vea el paisaje, recrearme en el paisaje, sino casi que decore. Decore para mí no es peyorativo, es decir, que te sientes en tu casa delante de él, de vista, y encima te pierdas en ese juego de plano. Y estos son cuadros más recientes, también sobre el mismo propósito de sistematizar, de sintetizar el paisaje. Esto es un tondo sabéis que son obras son circulares, y aquí, bueno, pues es un juego de un mosaico plano. Aquí no hay teselas, no está hecho con teselas, las teselas están dibujadas, están imitadas, pero la idea es crear un mosaico falso, es un trompe-l'œil, es un trampantojo. Y esta que es de mis preferidas, porque esta sí que surge de la memoria. Aquí sí que no tengo referentes visuales para crearlo. Aquí lo que cojo es el concepto de sistematización del paisaje y crear un Schauen, pero ya sobre una cuadrícula. Aquí parto de la cuadrícula tal cual, de cuadraditos, como la de una libreta, y de esa cuadrícula voy creando, totalmente recreado, está inventado. Aquí sí que no hay referentes con la realidad. En cuanto a esta retícula, estos serían conceptos anteriores de sistematización, de racionalización de la arquitectura, que nada tiene que ver con el modernismo. Es el edificio más horroroso que tenemos en la ciudad, pero a mí me obsesiona, como si fuera una partitura musical, ese juego de persianas a distintas alturas, del color de los vidrios, que tal cual está allí. A mí, sentado en nuestro club marítimo, viéndolo todos los días, un día descubres que dentro de la fealdad puede haber belleza, o al menos estética. Estas son obras también de invención. El faro de Basbel, que se titula así, el faro de Basbel es un faro inventado, no existe. Yo le llamo Basbel porque es uno de los promontorios, uno de los picos del monte más cercano a Melilla, que está en Marruecos, el monte Gurugú, que habréis oído hablar de él. Entonces, uno de los fuertes españoles durante el protectorado, la guerra, uno de los asentamientos estaba en el pico de Basbel. De ahí tomo el nombre para crear un juego de palabras, como la Torre de Babel, pues el faro de Basbel. Y Basbel, el faro de Babel, es un faro que ilumina, bueno, tiene su literatura. Quizá no he aludido mucho a la literatura, pero hablando el otro día con Sergio se lo decía, digo, para mí, yo hago literatura visual. A mí me gusta contar cosas, y aquí lo que recojo son 7 fuertes, creo que son 7, los 7 fuertes que defendían la plaza de Melilla ante las incursiones cabileñas de la población. No era marroquí porque no existía Marruecos, pero eran las cabilas cercanas. El asedio de la ciudad de Melilla y regulares, la legión, los destacamentos militares melillenses se defendían con cada uno de estos estratos. Y ya entramos en el modernismo. El modernismo, aparte de la belleza o lo que a mí me pueda sugerir, yo entiendo el modernismo como modernidad. Para no extenderme ya demasiado, modernismo en Melilla significó modernidad. Estamos hablando desde el año 11 en adelante,
XII del siglo pasado, donde de un páramo, más allá de lo que fue la muralla que habéis visto, de lo que es la Melilla la Vieja, por un acuerdo con el Sultanato de Marruecos y un tiro de cañón que delimita los límites de la ciudad, un terreno virgen, yermo, nace una ciudad en menos de 20 años, se crea una ciudad. Y en aquella época el estilo dominante, el que la burguesía incipiente, modesta de la ciudad, apostaba por ella, por el modernismo. El modernismo no era solamente porque era abigarrado, florido, orgánico, tal, no, era porque en aquella época era pura modernidad. De ahí que modernismo versus modernidad, yo lo utilizo como elemento que alude a un pasado muy moderno de la ciudad, muy pujante. Melilla era, por así decirlo, el Dorado, mientras que en España, en Europa, de hecho la familia de mi mujer vino de Alemania en un periodo de depresión económica en Alemania, viene a Melilla porque Melilla le ofrecía lo que no se ofrecía en Europa, con el periodo de entreguerras, la Segunda Guerra Mundial, la Primera, y sin embargo en Melilla se le ofrecía un futuro y ellos apostaron por la ciudad de Melilla. Uno de los edificios más bonitos de la Casa de los Cristales, para mí es precioso. Esto fue un encargo donde quiero hacer una breve alusión a la geometría. Mis paisajes están construidos. Diréis, ¿qué quiere decir esto? No, yo no utilizo una sola fotografía, sobre todo en este. Yo que me subí a una azotea, a un balcón, hice varias fotografías. Bueno, no, de hecho aquí contraté a un dron. De los primeros drones que llegaron a Melilla, contraté el servicio de un dron para que hiciera fotografías a distintas alturas. Si lo hubiera cogido a pie de calle, hubiera tenido que deformar la cónica, la perspectiva. Entonces yo, primero, sobre una línea de horizonte, marco puntos de fuga, líneas que fugan, y cuando una vez que construyo la perspectiva cónica geométricamente correcta hasta donde llego, empiezo a forrarla, a meter los elementos. Por eso lo he puesto y quiero explicarlo, porque muchos dirán, cuando antes hemos hablado de Antonio López, él pinta lo que ve, yo no, yo invento lo que quiero. Y diréis, el mismo cuadro. Bueno, esto no lo he hecho nunca, salvo esta vez, que es repetir parte de una obra, el edificio. Pero es que esta persona se empeñó en que quería tener la Casa de los Cristales, de hecho vive allí. Y dice, no, Carlos, no quiero, yo es que quiero que me repitas eso. No os podéis imaginar lo que significa. Un dibujo que te has tirado más de un mes concibiéndolo, creándolo, dibujándolo, pasando horas, haciendo ventanitas, cristales y tal, tener que repetirlo. No hay paciencia que lo soporte. Sin embargo, en este caso accedí porque la persona estaba tan entusiasmada que tuve que satisfacerla. Entonces repetí el edificio, evidentemente sin los laterales. Los cines, que yo me imagino que Sergio también tendrá historias de cine. Los cines en Melilla, como en todos lados, las cajas de luz que están desapareciendo o que han cambiado, digamos, de negocio, de mercado. Los cines en Melilla eran, para una ciudad tan pequeña, algo importantísimo. De hecho, estos cines, como el cine que llamamos en su día nacional, ahora se llama Cursal, esta es una vista del cine que tenemos el privilegio de verlo desde la casa donde actualmente vivimos, desde nuestro salón. Esta es la vista. Es un edificio fantástico que se restauró, muy bonito. Este es un fragmento del Cursal, como actualmente se llama, o esta vista del Teatro Cine Perelló. Para este tuve que contratar una grúa. Hoy he hablado antes del vértigo que siento, un vértigo que los que han viajado conmigo han visto espectáculos, he dado espectáculos de todo tipo, de sudores, de tirarme al suelo, de ataques físicos, fisiológicos, de pánico, y sin embargo para este me armé de paciencia y contraté el servicio de una plataforma de esta elevadora
que me llevó hasta la altura que yo quería para el encuadre de esta obra. Este fragmento de ese cine a la hora del atardecer. Aquí sí quiero apuntar el tema de la luz y la hora del día. Me gusta trabajar a primera hora de la mañana, hacer la sesión de fotos a primera hora de la mañana, los primeros rayos de luz y la última. En este caso es el último rayo de luz cuando yo quiero que parte de la cariátides esta aparezcan en penumbra y otra esté iluminada de forma muy tangencial para que me exagere la sombra. Y voy a distintas horas del día hasta que consigo la hora que quiero. El cine monumental, Cinema Sport, es el cine, sin duda, decir que es el cine más fantástico de España. O lo fue en su día. Un cine art déco, se trajo toda la estructura, creo que fue de Holanda, como un mecano. Era una joya arquitectónica del art déco, pero hoy no quiero agriarme, pero las instituciones que tenían que haber velado por su conservación no hicieron absolutamente nada. Se perdió en un laberinto administrativo en el que no es que lo dejaron morir, es que lo remataron. Y fue una de las oportunidades perdidas para conservar una joya del art déco. Y entramos en la ciudad ideal. A partir de ahí voy a ir más rápido, ya vamos a ir viendo una colección de imágenes. Imágenes, como digo, hay un mar de azoteas. Gran parte de mi producción me lleva a vivir en las alturas, en las azoteas. Me encanta, es un espacio que en las casas antiguas os invito a explorar, porque las azoteas tienen un ambiente especial. Bien porque hueles a la ropa tendida, porque no accede ya nadie a ellas a atender, o porque son espacios ya no transitables, pero que te permite ver la ciudad desde otro punto de vista mucho más bonito que estar mirando hacia arriba. Ahora vamos a ir viendo una colección, son todos paisajes urbanos de la ciudad, donde veréis que los elementos se repiten desde distintos puntos de vista. Como veis, el pretil que aparece en primer plano ya nos está dando una idea. He dejado el cable. Antes he dicho que quitaba lo que no me gustaba, pero a mí me gustaba ese cable porque me daba una pista de dónde estoy y nos hace comparar dimensiones, saber dónde estamos. Y como veis, siempre a horas del día muy determinadas. Esta obra la hice a posteriori, vino un periodista del País a cubrir un reportaje sobre el modernismo melillense. Hice un poco de Cicerone porque se enteró que yo pululaba por todas las azoteas y dijo, bueno, pues él me va a dar un free tour por las azoteas de Melilla. Vista aquí desde otro punto de vista, desde un edificio modernista. Al fondo ese monte que os digo, el Gurugú, muy típico, es como anteayer, creo que vimos Memorias de África, ¿no? Que empieza, yo tuve una granja en África, ¿no? A los pies de Okavango, no sé si era el monte que había en Kenia, no lo recuerdo, pues yo diría que yo tuve una vez una granja en África a los pies del Gurugú. Sí. O estas azoteas, algunas te ponen más dificultades para acceder, pero luego merece la pena, porque te da unas panorámicas. En este caso se pueden ver tres aspectos de la ciudad: el modernismo, la parte fortificada, la parte más moderna, y son todos vistas de la ciudad, de esta ciudad ideal, donde veis, si veis, y ya quiero terminar con esto, con este concepto, la luz que intento plasmar en mis obras, esa melancolía que quiero dejar claro, ya que tengo la oportunidad de decirlo, que no es una visión nostálgica de la ciudad. Que nadie piense que es que yo quisiera que Melilla o mi ciudad fuera como la representa. Hay dos palabras en alemán que hablan de la nostalgia, de la melancolía, de la nostalgia. Cuando es la nostalgia del hogar, el Heimweh es la nostalgia del hogar, de la tierra que tú has abandonado.
pero hay otra palabra que encajaría con ese sentimiento de nostalgia que yo quiero transmitir. Es una nostalgia no hacia el pasado, sino de búsqueda de un escenario ideal. Y es la palabra Fernberg, es mirar hacia adelante o recorrer hacia adelante. En este caso, no es casual que yo la haga a esa hora, es que me tiré más de una hora encima de esa azotea hasta que la sombra de la cúpula se proyectaba en aquella fachada y yo quería ese instante. De hecho, se llama el último instante del día, esta obra. Aquí lo mismo, hasta que la cúpula no se proyectó su sombra en lo que llamamos, bueno, lo que fue el Banco de España de la Plaza de España, pues no me fui de allí. Este de aquí me voy a detener solo en estos elementos, que es una reconstrucción. Esos dos especies de templetes no existen ya. Originalmente estaban, igual que el rosetón secesionista, pero fue demolido en los años 50 y es una lucha que ahí tenemos porque se recupere. Y como veo que tardan en recuperarlo y en reconstruirlo, pues me he permitido el lujo de, a través de documentación, meterlo en mi obra. Es decir, hacer una reconstrucción arquitectónica de lo que fue ese edificio. Esto está hecho desde ese edificio, el edificio de enfrente. Esta es la salida a nuestra calle Larios, para que hagáis el paralelismo. Allí tenemos la avenida central, la avenida Juan Carlos I, pues aquí tenéis la calle Larios y es nuestra calle principal, la avenida. Aquí también tuve que contratar otra grúa, que quise que me subiera. Fui haciendo en las distintas alturas las fotos hasta que me quedé con esta. Y pasamos a los miradores. Una parte, un fragmento de la arquitectura a la cual le he dedicado gran parte de mis obras, y también voy a hacer un recorrido rápido, porque los miradores, los balcones, algo que aquí en Málaga tenéis otra joya, que son los cerramientos, porque no soy de aquí, pero si yo fuese malagueño, quizá hubiera pintado los miradores, hubiera hecho una colección de miradores. Las medianeras en Melilla tienen esa particularidad, es que estamos viendo dos edificios totalmente diferentes, de un eclecticismo romántico a un art déco, y conviven ahí. Las medianeras a mí me fascinan, de esas como esta, la medianera entre la sinagoga central y un edificio que hay al lado, que está hablando de lo que es Melilla. Melilla son, que tanto se dice, que si crisol, cruces de cultura, de civilizaciones. Aquí está, es la mezcla entre lo judío, lo occidental, este mirador, al cual os he hecho dos fragmentos para que veáis. Aquí veis este elemento que allí lo he ampliado. Este otro es in Arcadia Eo. Otra forma de decir yo estuve aquí, es decir, yo lo he dibujado, y con los instrumentos que lo he dibujado quiero que ahí permanezcan como testimonio, como firma de que son mis lápices, no son cualquiera, son los lápices con los que hice este dibujo. Ahí podéis ver un poco el desarrollo de cómo trabajo. Es un poco agotador. Hay veces que hay elementos que son tan repetitivos, que es pura orfebrería, pero es tan motivador ver luego el resultado, que es como el ciclista que tiene que subir al Tourmalet, ¿no? Está sufriendo, pero está disfrutando con la llegada, ¿no? La meta volante. Pues esto un poco sería el símil. Y aquí hay detalles de esta obra, una de las más laboriosas en cuanto a trabajo. Este otro mirador. Esta es una de mis últimas obras. Tenía especiales ganas en hacerlo. También aparecen los lápices como firma. Fases del proceso para que veáis que no hay trampa ni cartón, que no hay proyecciones, que no hay falsos medios, que todo es paralelo y escuadra, para que todo esté cartesianamente movido.
el detalle de los elementos, que están hechos a una escala muy pequeñita y hay que andar con las gafas. O esta ventana. Bueno, pues esta ventana, que muchos me dicen, ¿dónde está? Es que no está en ningún lado, no existe. Es una simbiosis distinta. Todo el dintel y el recercado es de una ventana, las persianas corresponden a otra ventana, el zócalo de hidráulico está en otra zona de la ciudad y yo me permito el lujo de recrear la ventana que a mí me gusta. No es una ventana, sino que es la ventana, igual que el mar. Y la hago mía. Y las puertas que ha aludido Sergio, os voy a leer cortito para que veáis la relación entre literatura e imagen. Estas puertas tampoco existen, estas puertas están inventadas, coge elementos de un lado y de otro de la ciudad. Y os leo la literatura que escribí para que el espectador, cuando me sigue en las redes, entienda por qué hago 4 puertas. El retablo de 4 puertas ya está completo. Mi intención era hacer 4 puertas porque responden a las 4 puertas de la ciudad de las cúpulas, de mi ciudad inventada, repito, que no existe. Dice, la ciudad de las cúpulas, como todas las medinas amuralladas, contaba con 4 puertas de acceso orientadas cada una a los 4 puntos cardinales. La puerta del sur era la más transitada, pues daba al zoco musulmán. Es mentira, pero podía ser, porque es Melilla. Fue la primera en construirse. Desde allí los mercaderes llegados de las cávilas cercanas trapicheaban intramuros cada mañana, mientras que la puerta de oriente, también llamada de David, por la estrella que lucía en su vidriera superior, conducía directamente al bullicioso barrio judío. La puerta de poniente era la que daba acceso al coqueto puerto pesquero. Al abrir sus puertas de color verde aguamarina, el aire de la ciudad se inundaba del olor acre del salitre y el guano de las gaviotas. En la zona septentrional de la muralla se encontraba la puerta del norte, la más esbelta y la más moderna, paso obligado de todo tipo de migrantes, tanto que los que llegaban en busca de fortuna como de los que el destino les obligaba a marchar. Como veis, en esta breve semblanza resumo cuál es la intención de esas 4 puertas. Esas 4 puertas no las dibujo así porque sí, porque quiero divertirme inventándome una puerta, sino que responden a un tema literario. Podía haberlas descrito como he hecho literariamente, pero aquí la vemos plásticamente. Y aquí podéis ver detalles de cómo para todo el trabajo de céliz, de mosaico, de tracería nazarí, hay que hacer tesela, porque si no, con sus brillos, sus sombras y sus irregularidades, porque si no es real, yo no me quedo contento, si no sería ilustración. O estas 2 puertas, la puerta cerrada y la puerta abierta. ¿Por qué tantas puertas? Y sin ánimo de extenderme, porque para mí la puerta es el umbral entre lo profano, que es la calle, lo dinámico, lo público, y lo interior, lo privado. Las puertas marcan una diferencia entre lo que era la calle, la vida mundana, y el interior ya es la vivienda, el hogar. Y en aquella época, esa pequeña burguesía que yo digo, hacían un esfuerzo enorme porque los portales fueran los más ricos de la ciudad. De alguna manera, ellos evidenciaban su riqueza, su poder, su pujanza en los portales. Lamentablemente se han perdido la mayoría. Y estos poquitos que quedan son los que yo intento que perduren al menos en el tiempo. O este otro, que es la misma casa que llama la Casa Melul, donde el mismo zaguán, el mismo portal, está visto desde fuera y desde dentro, pero marca ese preámbulo entre lo público y lo privado. Esto es la decadencia, pero la decadencia, como yo digo, es la decadencia que pueden tener los objetos que a fuerza de ser usados como un vaquero, por ejemplo, se convierten en algo más bello. Entonces la decadencia de los objetos, para mí, los hace bellos, los hace interesantes. Este edificio que he plasmado ahora es el Mercadona,
de allí. Ahora es un edificio perfectamente rehabilitado, con un uso moderno, pero a mí me gustaba, o me gustó, plasmarlo antes de que desapareciera en su decadencia. Los locales comerciales, a los cuales también he dedicado y le dedicaré algún que otro dibujo, la perfumería Cohen en el barrio judío, la Hispana, una papelería, librería preciosa que había y que también tapiaron esos azulejos que se encargaron en Alemania la casa Faber, y ya las cúpulas. Aquí he hecho un repertorio, va muy rápido, porque ya todo lo que queda son cúpulas. Ya son imágenes donde la cúpula de alguna manera u otra son protagonistas. Son distintos puntos de vista de la ciudad, siempre buscando un encuadre que sea estético. Y bueno, que se me quedan cosas en el tintero, pero ya no voy a aburrir más porque pasamos de aquí. Como veis, uno tras otro se van sucediendo imágenes de cúpulas, las mismas, de distintos puntos de vista. Todos estos últimos son óleos. Esto es óleo también, este lo tengo. Este es junto con Casablanca, que visteis, es de las pocas obras que yo me he quedado. Este es muy reciente, ahí estáis viendo las dimensiones relativas, cuando le estoy dando ya los últimos toques para que veáis el tamaño. Y termino ya con Málaga. Málaga, bueno, la habréis reconocido rápidamente, ¿no? Este skyline tan típico de aquí, pues bueno, fue una obra que, aparte de la ciudad de las cúpulas, tenía que, cuando hay belleza, además estoy muy cercano porque se ve desde una casa de la familia, entonces cuando voy a visitarlo, pues lo veo y lo tengo que plasmar. O estas dos que realicé para la boda de mi hija y ya de mi yerno, que lo hice para que lo regalaran en la boda a cada uno de los invitados. Fue una reproducción pequeñita, 20 por 20, como estas que he traído, que son de esta cúpula, que la he hecho en este viaje, previo a esta presentación. Cuando Isabel me dio la oportunidad de la conferencia, dije, pues tendré que llevar algo de Málaga y una cúpula de Málaga. Así que he descubierto a Strachan, a Fernando Guerrero Strachan, un arquitecto maravilloso. Es como descubrir, igual que descubrí a Enrique Nieto en Melilla, he descubierto a Strachan. Tiene 3 cúpulas fantásticas, una de ellas es la del ayuntamiento, que tiene 4 en el mismo edificio. Y ahora estoy preparando otra cúpula de la calle Echegaray, vista desde 2 puntos de vista. Una desde una de las oficinas de la calle Echegaray, cual me dieron gustosamente el permiso para hacerlo, y ha sido un acierto haber encontrado a estas personas. Y también desde el Hotel Christine Bedford. No creo que esté haciendo publicidad porque os invito a que conozcáis el hall del Christine Bedford, porque es una maravilla de hotel rehabilitado y que creo que deberíais ver. Yo he realizado una serie de reproducciones, una tirada de 100 ejemplares de esta cúpula que me fascina y que seguiré haciendo. Y bueno, termina aquí mi representación. Espero que os haya gustado. Siempre